Oposición presentará pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Alianza País busca definir posiciones en torno al futuro de la bancada oficialista. Byron Ojeda presentó su renuncia a su cargo como gerente de Petroecuador. Críticas ante proyecto de reformas tributarias que incrementarían el pago de impuesto a la renta a personas sin hijos. En lo internacional, continúa en incertidumbre el debate del control de armas tras la masacre en una iglesia de Texas que dejó 27 muertos. Además, llegaron los restos de los argentinos que murieron en el ataque terrorista en Nueva York. Lunes 6 de noviembre, amigos televidentes, buenas noches y gracias por acompañarnos en El Comercio TV. Un gusto acompañarlos nuevamente después de un largo feriado. María Fernanda, muy merecido ¿cómo estás? Para todos los ecuatorianos, María Mercedes. Es un gusto iniciar en esta nueva semana laboral junto a ustedes con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Vamos entonces con la información. Los legisladores de la oposición presentarán de manera formal el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Esta solicitud cuenta con la firma de al menos 65 asambleístas, incluida la de una legisladora de Alianza País. Después de varias semanas de diálogos internos, la oposición está decidida. Este martes, antes del mediodía, será presentado el pedido de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Que esperamos que esta vez el CAL no se equivoque, dé paso al mismo y a su vez pase el proceso completo a la Corte Constitucional. Un paso a la vez porque, como sabemos, Jorge Glass está en casi todos los casos de corrupción. El pedido ya cuenta con el número suficiente de firmas. Al menos 65 legisladores se han sumado, incluyendo una asambleísta de la bancada oficialista. Los asambleístas aseguran que se tienen las pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad política del vicepresidente de la República en los casos denunciados de corrupción. Nadie en el país puede dudar por un solo segundo que un funcionario que tiene responsabilidad penal, por eso está preso, un funcionario que tiene serios indicios de esas responsabilidades, no la pueda tener en el orden político. Es más que evidente que hay responsabilidad política y por eso el juicio político será presentado mañana. Además de que se podrá incluir mayores pruebas una vez que se realice la audiencia preparatoria de juicio, pues en la Asamblea están seguros de que el fiscal podrá anunciar mayores elementos para enjuiciar al vicepresidente. La existencia de una investigación previa sobre un presunto delito de cohecho cometido por el vicepresidente de la República del Ecuador. Sí, claro, se pueden incluir porque el artículo 129 hace referencia a que deben entregarse los documentos que se tenga al momento, sin perjuicio de ir añadiéndolos cada vez que se los vaya teniendo. Así, y tras varias semanas de espera, la oposición concretará un nuevo intento de juicio político en contra del vicepresidente y esperan que esta vez una mayoría en el CAL dé paso a este juzgamiento. Informó Javier Gallo. Además, el bloque de Alianza País mantendrá una reunión crucial este martes donde se buscará definir posiciones en torno al futuro de la bancada oficialista. Esto en medio de la crisis interna en el partido de gobierno. El ala correísta exige que a la reunión no asistan los asambleístas aliados. La expectativa se centra porque en esta reunión de bancada, Alianza País analizará los temas que han causado una fuerte crisis interna. El apoyo al presidente Lenín Moreno, a la consulta popular y el futuro del juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Este martes la bancada podría tomar una posición definitiva. Lo más importante es que el pueblo ecuatoriano sepa que nosotros estamos claros de que este tema ya debe resolverse, ya debe cerrarse. Pero en el ala correísta hay exigencias. Han pedido que a la cita no sean invitados los legisladores aliados. No debería. Es más, uno de los que originó este problema en Alianza País, al hablar en nombre del bloque, fue Daniel Mendoza. Él no debería participar. Tan miembro del bloque de Movimiento Alianza País y aliados, soy yo como lo es él. La cita podría ser determinante. Aquí se espera que se concrete el anuncio de al menos 44 legisladores que darán su apoyo frontal al presidente Lenín Moreno. 22 se quedarían en la postura de defender a Rafael Correa y existe un número de al menos 12 legisladores que no han definido su postura. Las posiciones son extremas y casi irreconciliables. El día de mañana pues ya nosotros debemos hacer público pues este pronunciamiento y debemos también evidenciar pues quiénes
somos los que hemos suscrito este documento en respaldo del presidente constitucional de todo el Ecuador. A esto se suma que hay legisladores que han anunciado que si tras esta cita no hay una resolución en torno al juicio político en contra del vicepresidente, podrían tomar una posición personal y radical. Si es que ellos no asumen esa posición de ejercer el derecho que tenemos y el deber que tenemos de el control político, evidentemente yo estaré en la libertad de apoyar o de analizar a quienes planteen ese juicio político. Y acá creen que quienes no están de acuerdo con lo que disponga la mayoría en el bloque deberían irse. Todos quienes utilizaron un proyecto político para beneficio propio, para acomodar a sus familiares, para acomodar negocios, para acomodar a sus amigos, tienen que irse. Bajo este panorama y con una gran tensión, la bancada gobiernista se reunirá este martes con altas probabilidades de que luego de la cita, la ruptura se haga oficial. Informó Javier Gallo. Ante la resolución del Tribunal de Garantías Penales emitida el pasado 1 de noviembre, en la que se dejaba sin efecto el retiro de la presidencia del Partido Alianza País a Lenín Moreno, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral explica que dicha resolución no tendría validez. El pasado 31 de octubre, el Directorio Nacional de Alianza País anunció la destitución de Lenín Moreno como presidente del partido, lo cual ha generado varias reacciones. El pasado 1 de noviembre, el Tribunal de Garantías Penales de Quito, a través de un comunicado, dejó sin efecto el retiro de la presidencia de AP de Lenín Moreno. Sin embargo, para Patricio Vaca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, esta resolución no tiene validez, pues el único organismo facultado por el Código de la Democracia para conocer y resolver los asuntos de litigio internos de las organizaciones políticas es el contencioso. Lo único que yo les pido es a las organizaciones políticas, a los dirigentes políticos, que si hay un conflicto al interior, comparezcan ante su juez natural, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Es el único competente para fallar cuando hay conflictos al interior de las organizaciones políticas. Y para ello, es necesario que alguna de las partes en litigio ponga una denuncia. No tiene capacidad para actuar de oficio. Necesariamente tiene que haber una denuncia de por medio o una petición de por medio. Una vez que esta petición cumple los requisitos de ley, nosotros activamos todo el andamiaje de la jurisdicción contencioso electoral y emitimos la resolución apegado a derecho. En Quito informó Andrea Valareso. Y el Observatorio Electoral presentará a la Contraloría General del Estado una solicitud para que se le prohíba al presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, manejar los recursos económicos a partir del 29 de este mes, una vez que sus funciones concluirían en esa fecha. De acuerdo al artículo 218 de la Constitución de la República del Ecuador, el periodo de gestión de funciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral es de 6 años. Con esa lectura, Fausto Camacho del Observatorio Electoral dice que el actual presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, la vicepresidenta Nubia Villasís y Paul Salazar deben cesar en funciones este 29 de noviembre. Esto como parte de la renovación parcial del CNE, ya que asumieron sus cargos en el 2011. Sin embargo, ellos pretenden prorrogarse en funciones, aduciendo que no están designados sus reemplazos. Los reemplazos de dónde debieron salir. Los reemplazos debieron salir del concurso, que es obligación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tardíamente inició el proceso en el mes de junio, cuando debió haber empezado ese proceso en enero de este año. Camacho cuestiona que pretendan prorrogarse en funciones. Esa ausencia de designados no puede ser justificación para que pretendan autoprorrogarse ilegítimamente. Antiético, antilegal, anticonstitucional sería esa actitud. Y eso no es todo. Al observatorio le preocupa que las actuales autoridades del máximo organismo electoral sean quienes manejen una consulta popular prevista para los primeros meses del 2018. Y no sería dable que quienes han sido responsables del proceso electoral más complicado, controvertido respecto del papel del Consejo Electoral, me refiero a las elecciones del 2017, claro, ¿no es cierto?, sean los mismos que administren este proceso, en el cual pretendemos los ciudadanos encontrar un camino a retomar la democracia. Como primera acción se reunirán con el Contralor encargado
Pablo Celi. A fin de advertirle de que a partir del día 29 de noviembre el señor Pozo no puede administrar más recursos del Estado, que efectivamente cualquier acto administrativo que comprometa recursos estatales debe ser sancionado inmediatamente para que efectivamente tome él las medidas que correspondan a efectos de evitar este tipo de circunstancias. Escrito que será entregado en la Contraloría este martes a las 10:30 de la mañana, informó Héctor Romero. El análisis del proyecto de ley para la reactivación económica arranca esta semana y el legislativo tendrá un mes para debatirlo. Los cambios tributarios generan diversas opiniones. El proyecto de ley para impulsar la reactivación económica del Ecuador ya está en la Asamblea Nacional para su análisis. El legislativo tendrá un mes para debatir la propuesta que contiene 21 artículos, con reformas sobre varios temas. Uno de ellos relacionado a las cargas familiares y los impuestos a la renta que se deberán pagar. Para el economista Pablo Dávalos, la normativa es viable y estaría generando oportunidades a varios sectores. Establece algunas ayudas para la pequeña empresa. Por fin tenemos ya un mínimo de políticas para la pequeña empresa, cambia el impuesto a la renta de acuerdo a los parámetros internacionales que tienen que ver con el número de hijos, porque efectivamente la relación ingreso-gasto de un hogar tiene que ver con los hijos, ¿no? Entonces, moderniza en ese sentido la legislación. Sin embargo, señala que la propuesta en sí no responde a la crisis económica que estaría atravesando el país, tomando en cuenta que uno de los principales problemas es el desempleo. O sea, todavía el presidente Moreno no nos dice cuál va a ser el programa económico que permita la reactivación del país. Estos son un conjunto de medidas que no alcanzan todavía a ser un programa de reactivación económica. Mientras que para el ex asambleísta Ramiro Aguilar el panorama es otro. Critica que en uno de los artículos de la ley se reemplazaría el uso de dinero en efectivo por medios de pago electrónico, lo que a su criterio perjudica a los trabajadores. Lo grave de eso está que cuando el ecuatoriano quiera canjear sus puntos de dinero electrónico por billetes dólares para pagar ciertos servicios que no se pagan en dinero electrónico, va a ir a un banco. Y el banco le va a decir, yo le vendo los billetes. Entonces se genera una cosa que se llama tipo de cambio, que es el valor del dólar. Sobre el impuesto a los bancos por tener reservas o inversiones fuera del país, explica que es una muestra clara de desesperación del gobierno. Si es que usted obliga a los bancos a traer ese dinero, castigándoles con un impuesto mensual, lo que pone en riesgo es que si es que hay un elemento desestabilizador de la economía ecuatoriana, los bancos no puedan acudir a sus reservas porque se van a contaminar con la crisis ecuatoriana para poder atender los requerimientos de los depositantes. La normativa plantea garantizar la estabilidad fiscal, impulsar la equidad tributaria y la generación de empleo, según lo anunciado por el presidente Lenín Moreno, quien envió días atrás el proyecto legislativo de carácter urgente en materia económica para su tratamiento. Informó Priscila Cadena. En otro tema, atención, mediante comunicado oficial de Petroecuador se informa que Byron Ojeda, quien cumplía funciones como gerente general de la estatal petrolera, presentó su renuncia al cargo. Así lo confirmó el mismo Ojeda a través de su cuenta de Twitter, donde señaló: al dejar la gerencia de Petroecuador, agradezco a quienes lealmente me acompañaron en este reto desde la función técnica y operativa. Los próximos días, conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se iniciará la evaluación técnica internacional a 5 proyectos bajo la administración de Petroecuador. Asimismo, las negociaciones con las empresas Petrochina, Petrotailandia y Unipec continuarán según los lineamientos impartidos por el ministro Carlos Pérez, como se ha venido trabajando durante este periodo, con la finalidad de resolver situaciones contractuales precautelando los intereses nacionales. Frente al caso de corrupción que se investiga en el Ministerio del Interior, su titular César Navas informó que son 6 las personas involucradas. De ellas 4 son investigadas y tienen orden de arraigo por el delito de concusión. Las otras 2 personas involucradas salieron del país. Uno de los funcionarios está prestando servicios de otra institución y está acá. Y el otro funcionario, como usted lo menciona, nosotros es un puesto de libre remoción. Nosotros vamos a notificarle para que tenga todo el espacio y el tiempo para que pueda defenderse en los tribunales. De las 2 personas que están fuera del país, la una salió días antes. Pudimos determinar que había salido días antes. Y la persona a la que usted se refiere, al momento de que sale del país, no tenía ninguna orden de detención. 10 de la mañana se da la orden de detención en firme.
Y esta persona en ese momento lo que se hizo fue un procedimiento en el aeropuerto, pero no se la podía detener porque no existía un documento, en este caso emitido por la autoridad competente para poder hacer la detención. No existe el documento, nunca existió el documento. Continuamos, detalles financieros que revelarían a los beneficiarios de las coimas que habrían cancelado Odebrecht en el Ecuador serán recogidos por la Fiscalía General en respuesta al pedido de asistencia penal solicitado a Suiza, donde se encuentra toda la información. La Fiscalía General del Estado informó que en los próximos días delegados de esta dependencia se trasladarán hacia Suiza, donde se recabará información relacionada con el caso Odebrecht. Autoridades de ese país europeo tendrían en su poder documentación relacionada con la trama de corrupción que se investiga en la constructora brasileña. Órdenes de pago, beneficiarios de coimas, nombre de obras, serían entre otros los detalles que buscan ser conocidos por la Fiscalía ecuatoriana y que estarían registrados en sistemas informáticos creados para este fin. Según esta plataforma, Odebrecht habría pagado en Ecuador cerca de $23 millones en coimas. De ese monto, más de $930.000 habrían sido cancelados a un destinatario bajo el seudónimo Tío. Todos estos movimientos bancarios sirvieron para levantar una nueva investigación en contra de Jorge Glass por posible cohecho. Parte de esta información será presentada por la Fiscalía en la audiencia prevista para este miércoles, donde se determinará si el segundo mandatario es llamado a juicio bajo el cargo de asociación ilícita. El acceso a estos datos fue posible gracias al convenio firmado entre la justicia de Suiza y Odebrecht, quien proporcionó el acceso al sistema que reveló los movimientos ilícitos que se ejecutaron. Para el fiscal Carlos Vaca Mancheno, el tener conocimiento de esta información de carácter financiero le permitirá a la justicia ecuatoriana contar con nuevos elementos que se sumen al proceso que actualmente se investiga, y en el cual se encuentran imputados 18 personas, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente Lenín Moreno instaló un Consejo de Estado que será el encargado de aplicar las políticas para sancionar abusos sexuales a menores de edad en establecimientos educativos. No se descartan reformas legales para así castigar a involucrados en casos similares que han sido archivados. De un Consejo de Estado saldrán las acciones que el Gobierno Nacional aplicará para enfrentar los casos de abuso sexual a menores que se han registrado en varios establecimientos educativos. Y que tiene aterrorizados a niños, que tiene aterrorizados a padres, que en más de una ocasión, por el comportamiento perverso de un grupo de maestros, de un grupo de autoridades, pues lastimosamente estos niños y estos padres deben tener temor, inclusive, de enviar a sus hijos a la escuela. El Consejo le integran autoridades de Educación, Justicia y Poder Legislativo, entre otras. Desde el Consejo de la Judicatura se habla de 4.000 denuncias a nivel nacional, que tienen que ver con maltrato en diferentes formas a menores de edad. La gran mayoría se encuentran todavía en la etapa de la indagación a nivel de Fiscalía, no se han judicializado la gran mayoría, y lo que se ha establecido como una necesidad a realizarse es también darle a las personas que denuncian una asistencia legal gratuita en el caso de las personas que así lo requieran. En el sistema educativo desde el 2013 se registran 918 casos denunciados, sin descartar la posibilidad de retomar denuncias de años anteriores, que de alguna forma fueron archivadas. Incluyendo incluso alguna posibilidad de reforma procesal que permita también establecer procedimientos especialísimos para este tipo de situaciones. De acuerdo a la transitoria que tiene la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los casos cuando no son resueltos en el ámbito administrativo, netamente en el ámbito administrativo, fenecen, terminan. Yo he pedido, ahí se puede entender el pedido que yo hice hace 3 semanas a la Asamblea Nacional para que genere una reforma urgente para que no haya imprescriptibilidad en el ámbito administrativo. Parte de las acciones será la puesta en marcha de la campaña Más Unidos, Más Protegidos. En el caso Ampetra, que es la razón de ser inclusive de la comisión que presido, el día de hoy se ha reabierto este caso y es más, se ha solicitado ya la intervención en una necesidad de tener un informe de auditoría y fundamentalmente porque se presentó una nueva denuncia en Fiscalía de una persona que fue víctima, en este caso, de violación. Informó Héctor Romero.
En el ámbito económico, uno de los aspectos que incluyen las reformas tributarias enviadas a la Asamblea Nacional es incentivar el uso del dinero electrónico, mismo que estará a cargo del sistema financiero privado. Adicionalmente, las autoridades económicas detallaron algunos cambios en el cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales. Así lo anunciaron las autoridades en rueda de prensa, y es que en uno de los articulados del proyecto de ley para la reactivación económica, enviada por el Ejecutivo la semana pasada a la Asamblea Nacional, se plantea la utilización del dinero electrónico, a lo que aclararon que es un medio de pago adicional y no una moneda adicional. Es incluso para impulsar el uso de medios de pago digitales de las tarjetas de crédito de los bancos, de las tarjetas de débito de las cooperativas. Indicaron que esto implicaría que el Banco Central ya no va a operar este medio de pago como lo venía haciendo. Pero el Banco Central va a seguir controlando, regulando, monitoreando, haciendo la liquidación, la compensación de todos los medios de pago que existen en este país, e incluso también por parte de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Detallaron también que las personas podrán retirar de ventanillas o cajeros hasta $4,000 mensuales, exentas de impuesto. Así que tengan monedas y billetes tendrán un máximo de $4,000 mensuales, y después de eso los bancos aplicarán una tasa que será destinada para financiar enfermedades catastróficas. Por otra parte, en el marco de la reforma en el cálculo para el pago del impuesto a la renta de las personas naturales en los gastos deducibles, en el que se considera el número de hijos para la disminución progresiva de este, ahora también se incorporarán a otros miembros de la familia. Que antes no se podía incorporar nada más que a los hijos, ahora se puede incorporar a los padres, madre o padre que dependan del contribuyente, siempre y cuando no reciban ingreso grabado, o si recibe un ingreso exento, como una pensión, esta pensión no supere un salario básico. En cuanto a cómo se solventará el déficit presupuestario de la Proforma 2018, señalaron: a través de las fuentes convencionales de financiamiento a las que se puede acudir, y siempre se hace el ejercicio de evaluación de aquellos que resultan más convenientes en términos de plazo y de costo financiero, es decir, se evalúan todas las posibilidades y sobre esa base se va eligiendo aquellas que son las que corresponden de mejor manera a nuestros intereses. En Quito informó Adriana Rojas. En otro tema, amigos, un equipo de policías del grupo GEMA fueron emboscados por desconocidos que abrieron fuego en su contra en la frontera norte. Se presume que el ataque respondería a los operativos de decomiso de droga en las carreteras. Salieron de su base en San Lorenzo, cantón fronterizo de la provincia de Esmeraldas, respondiendo a la georreferenciación del delito, en este caso el uso de trochas y pasos clandestinos que utilizan las organizaciones narcodelictivas para cruzar droga desde Colombia a Ecuador. Los agentes del grupo móvil antinarcóticos llegaron hasta el recinto La Cadena. Cuando se disponían a realizar un reconocimiento del terreno, fueron emboscados. Ellos estaban verificando una información sobre un posible laboratorio. Desde la Maliza salieron disparos de fusil y pistola, pero el ataque fue con armamento de alto calibre que activaron incluso granadas de mano que afortunadamente no alcanzaron a los uniformados. Repelieron el ataque por cerca de 25 minutos, aunque los desconocidos estaban en superioridad numérica. Los uniformados lograron salir ilesos. Y hay avances en las personas que están involucradas y que estamos trabajando ya con nuestras unidades especiales. La emboscada de la supuesta banda criminal se debería en retaliación a los operativos que realizan los agentes del GEMA en el combate al narcotráfico. Los trabajos de interdicción de carreteras han dejado buenos resultados. Nosotros ejercemos un control sobre rutas de narcotráfico. El cruce de fuego se registró a menos de 2 kilómetros de la línea de frontera. Con la seguridad reforzada por agentes del GOE, GEMA y Marina, recogieron en el lugar 150 vainas percutidas de fusil y pistola, orámenes de granada y rastros de esquirlas. Estaban de nuestro lado y de los dos costados de la carretera, ¿no es cierto? Entonces, luego de realizar este acto, huyeron posiblemente al lado colombiano. Como que buscaron marcar territorio, pero las autoridades policiales señalaron que no se dejarán amedrentar por el accionar de bandas criminales que operan en la línea fronteriza. En Quito informó Iván Casamen. Además, tras la muerte de 3 uniformados en Esmeraldas, las autoridades policiales y del Ministerio del Interior aseguraron que investigarán si se cumplieron los protocolos respectivos. Los ocupantes de la embarcación no llevaban chalecos salvavidas.
El día del accidente fluvial viajaban en embarcación 12 personas, 9 policías y 3 civiles. Estaba en marcha un operativo para la captura de una persona requerida por la justicia por intento de asesinato. Las autoridades confirmaron que ninguno llevaba chalecos salvavidas. El ministro del Interior habló de protocolos de seguridad. Vamos a oficiar la investigación correspondiente al respecto del cumplimiento adecuado de protocolos, procedimientos operativos en territorio. Mientras el comandante de policía indicó que en lugares alejados y por falta de logística para este tipo de operativos, se utiliza cuando es necesario y urgente transporte comunitario. Hay lugares en la provincia de Esmeraldas específicamente que el único medio de transporte es el medio fluvial y la policía no tiene recursos y también lanchas para movilizarse, y lo que hacemos es utilizar los sistemas de transporte fluvial comunitario. Las investigaciones determinarán las causas del naufragio. Según la versión de los sobrevivientes, los agentes que fueron arrastrados por la corriente del Río Blanco murieron por salvar a las 2 mujeres y un menor de edad que eran parte de la embarcación. Sufrió un accidente que está siendo en este momento investigado por la autoridad que corresponde. Los cuerpos del subteniente Daniel Ramírez Lara de la DINASED y de los cabos Germán Obregón Paladines y Winston Reyes Valencia de la Policía Judicial de Esmeraldas fueron recuperados tras 30 horas de búsqueda. Luego de los honores, el cadáver del oficial fue trasladado hasta la provincia de Tungurahua, mientras los otros 2 uniformados se quedaron en su natal Esmeraldas. Para rendirles unos homenajes póstumos, las unidades de policía comunitaria, de donde ellos son oriundos, llevarán su nombre. Jóvenes uniformados que se adelantaron en el operativo de la vida. En Quito informó Iván Casamen. 2 menores de edad se ahogaron en un ramal del río Daule, en la provincia del Guayas. Uno de los cuerpos fue rescatado por unidades especiales de la Policía Nacional. En lanchas rápidas y en canoas, unidades especiales de la policía y bomberos, así como familiares desesperados, realizaron la búsqueda por ese río en el recinto Piñal de Abajo en Daule. Tras casi un día de estas labores, se pudo rescatar el cadáver de Nicole, de 15 años. La adolescente, junto a su mamá y a otras primas, habían acudido a este afluente para bañarse. Pero fue un descuido, dice rapidito la niña, la primita. Ella fue la que se ahogó primero, entonces ella la fue a salvar y Nicole también para salvar a su hermanita que también se estaba ahogando. La mamá pedía auxilio para salvarla y bueno, y entonces Nicole se acercó y ella fue que se ahogó. Lo que pasa es que ellas venían a hacer deporte aquí, quisieron venir a hacer deporte y ya pues la mamá las trajo mientras el papá se quedó arriba donde la mamá un ratito. Ellas vinieron para acá y ya pues se pusieron a jugar y en ese momento decidieron ir al río y ahí es donde pasó la tragedia que ha pasado. El cuerpo de otra menor, de Milagros, de 11 años de edad y prima de Nicole, continúa desaparecido. Tenemos que continuar la búsqueda hasta poder llegar con el cuerpo de la otra niña. Día y noche, nosotros vamos a estar en la búsqueda día y noche incansablemente hasta poder dar con el otro cuerpo de la niña. Según cuentan allegados, las menores, así como otras familias del sector, acostumbraban a venir a este sitio para distraerse. Pero jamás nadie imaginó que la desgracia llegaría. Son ríos algo peligrosos porque, aunque sus aguas no son correntosas, pero igual hay irregularidades en su suelo. De todas maneras, estamos aquí prestos a colaborar con la ciudadanía. El cuerpo de Nicole fue trasladado hasta su domicilio en otro recinto cercano a Piñal de Abajo, en donde será velado. Mientras continúan las tareas de los buzos policiales para hallar el cuerpo de la otra menor. Informó Marcela Maquilón. El cadáver de un hombre fue encontrado tras permanecer más de 10 días desaparecido. Se presume que el individuo se habría suicidado. El cuerpo fue trasladado a la provincia de Esmeraldas. La espera que tenía esta familia desde hace 11 días llegó a su fin. Maximiliano F., de 45 años, fue encontrado suspendido de un árbol en un bosque cercano a casa. El terrible encuentro lo hizo su hijo de 13 años. Cuando el guagua se apega, la sorpresa que lo ve al papá. Entonces el guagua ha gritado. Ella ha dicho, aquí está mi papá.
y lo encuentran anoche, recién. 24 años de casados, 3 hijos en el hogar que hoy quedan solos. Sin embargo, la desaparición no fue alertada ya que Maximiliano solía salir de casa y regresar después de algún tiempo. Su esposa nunca se imaginó que él estaba tan cerca de ella. Yo dije, está donde la mamá, igual yo lo estaba a mi hijo, le digo, ve a mi hijo, tiene que estar donde usted. Era de llevar unas papas a mi hijo, yo entré al cuarto, le digo, no, pero las papas están ahí. Y mi hijo dice, no mami, acá no ha llegado. Lucía recuerda las últimas palabras que él le dijo antes de partir a este viaje del que ahora no retornará. Yo lo único que se dijo es que perdí una buena mujer de trabajo y me da vergüenza ante la gente, porque usted siempre ha trabajado, ha sido una buena mujer, dijo. Lo único que quiere es que me perdone, nada más. El cuerpo estaba en estado de descomposición, por lo que la necropsia no se le pudo practicar en Tulcán, siendo el cadáver trasladado a otro centro forense en Esmeraldas, pese a la negativa de los familiares. El señor ha fallecido ya 11 días y no se le puede practicar aquí el protocolo de autopsia. Nosotros no queremos si sería posible aquí nomás. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. A 83 ascendió el número de casos de personas con una posible intoxicación por consumo de alcohol metílico, así lo informó el Ministerio de Salud Pública en un informe. El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este domingo 5 de noviembre se han atendido 83 casos de personas intoxicadas por el consumo de alcohol metílico. De este número, 33 son positivos para metanol en sangre, 41 son negativos y 9 casos están en investigación. En total, el reporte de los fallecidos asociados a intoxicación por metanol es de 17. La entidad detalló que se mantiene la alerta para que los establecimientos que conforman la red integral de salud que reciban a pacientes con síntomas de posible intoxicación por alcohol adulterado reporten inmediatamente para realizar los análisis correspondientes. Por su parte, el Ministerio del Interior indicó que a través de la Policía Nacional realiza controles permanentes en todo el país para combatir el expendio de alcohol artesanal sin registro sanitario. Desde el 27 de octubre hasta la presente fecha, la Policía Nacional ha decomisado 14.880 litros de alcohol sin registro sanitario. Se intervinieron 1.751 locales comerciales, de los cuales 55 fueron clausurados y 210 citados. Los operativos efectuados se los ha realizado en 12 provincias del país, informó Priscila Cadena. Estamos de vuelta, amigos, en El Comercio TV. Es un gusto seguir con ustedes y mucha atención, información de última hora, porque tras varias discusiones, el debate en el Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional calificó la proforma presupuestaria 2018 y el proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del país, presentada por el presidente Moreno y remitidos al Legislativo la semana pasada. Las mismas serán remitidas a la Comisión de Régimen Económico para su trámite. Este 6 de noviembre se cumple el plazo que el municipio de Quito dio a los transportistas para que mejoren la calidad de su servicio. Representantes del gremio aseguran que han cumplido con su parte y que el alza de pasajes debe ser un hecho. El pasado 6 de octubre, y después de no haber sido aprobada en segundo debate la ordenanza que en principio habilitaba el incremento de pasajes en Quito, y después de haber tenido un paro del transporte público, el alcalde de la capital, Mauricio Rodas, decidió dar una prórroga al gremio. El objetivo fue darles más tiempo para que mejoren su servicio y así analizar la propuesta. Fue iniciativa del alcalde en base de sus competencias. El mes se cumplió y la ciudadanía tiene opiniones distintas respecto a si este tiempo ha sido útil para que el propósito del mismo se cumpliera. Yo sí he visto un poco de cambios, sí se ha mejorado. Yo creo que no ha habido mejoras. Con esta segunda opción coincide el concejal Sergio Garnica. Para él, en un mes no se podía ver cambios. En lo personal me ratifico en que un cambio no se mide en un mes, en 2 meses. Esto tiene que ser de manera permanente, continua, la fiscalización, y para eso me parece que es muy importante que entre a segundo debate el proyecto de ordenanza de política tarifaria. A decir de José Santamaría, representante del gremio, ellos sí han cumplido con mejoras y para seguir haciéndolo se debe aprobar el incremento, pues necesitarían recursos. Estamos siendo respetuosos de la ley como siempre ha sido. Si quien incumple, sanciónese, pero la tarifa necesitamos
porque es importante para poder movilizar un transporte. Cumplido el plazo que tenían los transportistas, del burgomaestre deberá conocer los resultados por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito y llamar a reunión de consejo para debatir si se sube o no el pasaje a 30 centavos. Mientras esto pasa, los transportistas tendrán reuniones para delimitar las acciones a seguir. En Quito informó Andrea Orbe. Gracias, amigos televidentes, por su amable sintonía. Será hasta el día de mañana, como siempre. Buenas noches. Un buen inicio de semana para ti, María Mercedes, y para ustedes, amigos televidentes, todos nuestros mejores deseos. Un abrazo.